La ciudad no duerme, simplemente cambia de piel. A las 3 de la mañana, cuando el asfalto exhala el calor acumulado del día y las luces de neón se reflejan en los charcos como manchas de aceite, el tiempo deja de medirse en horas para contarse en suspiros. Mi nombre es Valeria. Llevo demasiado tiempo habitando este ecosistema de sombras y pasillos con olor a flores artificiales y desinfectante barato. Aquí, el cansancio no es solo una cuestión de músculos tensos o de esa punzada eléctrica que nace en el arco del pie y se clava en la espalda. Es una capa de polvo invisible que se te adhiere al alma. Es el peso de haber sido un espejo para tantos hombres, reflejando lo que ellos querían ver, hasta que olvidas cuál es tu propia cara cuando nadie mira. Aquella noche, la atmósfera tenía una densidad distinta, una pesadez eléctrica, como si el cielo estuviera a punto de romperse sobre la capital. El reloj en la pared de la estancia marcaba horas que ya no importaban. Mi cuerpo era una estructura de cartón, colapsando bajo el peso de una jornada interminable. Había cruzado la puerta de aquel lugar con la esperanza de terminar pronto. Pero la dinámica del oficio es caprichosa. Atiendes, escuchas o simulas hacerlo, sostienes la mirada y mantienes el ritmo. Es una coreografía de máscaras donde la mayor habilidad no es la belleza, sino el desapego. Si te enganchas, si permites que la humanidad del otro penetre el muro, estás perdida. Sin embargo, Julián era un punto de fuga en mi rutina. Él no llegaba con la urgencia atrabiliaria de quienes buscan un alivio rápido para sacudirse la soledad de un domingo. Julián era un hombre de negocios, dedicado a la importación, siempre con ese traje impecable que parecía blindarlo contra la sordidez de la zona. Rondaba los 50, con una mirada que conservaba un brillo de curiosidad infantil, algo inusual en este laberinto. En nuestras charlas, siempre breves, siempre medidas, él se permitía soñar fuera de los márgenes del trato. Me hablaba de destinos lejos de esta jungla de concreto, de empezar de cero, de un horizonte donde yo no fuera un nombre en una lista, sino alguien con un camino propio. Eran palabras que flotaban en el aire denso, tan frágiles como una promesa escrita en el vaho de un espejo. Yo asentía, manteniendo la distancia profesional, sabiendo que en este mundo el mañana es una ficción que nadie se atreve a financiar. Pero esa noche, algo en mi interior vibraba con una frecuencia distinta. No era deseo. Era una intuición, un presentimiento que se me enroscaba en la boca del estómago como una serpiente fría. Me arreglé con un esmero obsesivo. El vestido negro ajustado, el perfume con notas de madera, el labial delineando un gesto de suficiencia. Quería que, si esa era la última vez, recordara una versión de mí que no estuviera fracturada por la fatiga. El aire se volvió gélido antes de que él cruzara el umbral. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de la ciudad. Cuando finalmente apareció, el tiempo pareció detenerse, como si un motor invisible se hubiera apagado en todo el edificio. Julián lucía distinto. Su tez, usualmente bronceada por los viajes, presentaba una palidez casi traslúcida.
un tono ceniciento que absorbía la luz artificial de la habitación en lugar de reflejarla. Llevaba su gabardina, pero se movía con una parsimonia que me hizo dudar de mi percepción. En su mano derecha, con una delicadeza que no le conocía, sostenía una rosa blanca. Los pétalos estaban inmaculados, pero al recibirla, el contacto con sus dedos me provocó un sobresalto. Su piel no tenía la calidez propia de un ser vivo. Era el frío absoluto, el frío de un invierno que se almacena en las piedras de un cementerio. No cruzamos palabra. El silencio no era el de siempre, el silencio que se llena de expectativas. Era un silencio cargado, un vacío que supuraba una tristeza infinita. Julián se desplazó hacia la estancia con una lentitud ritual. Cada uno de sus gestos parecía el eco de un movimiento anterior, algo que ya había sucedido, algo que se repetía en un bucle fuera de nuestra realidad. Cuando comenzó el encuentro, la intensidad fue brutal. Un despliegue de energía que no nacía de la lujuria, sino de una necesidad desesperada. Era como si intentara dejar su propia esencia en cada rincón, como si cada caricia fuera un intento por aferrarse a la textura del mundo antes de ser arrastrado hacia otro plano. Su respiración era errática, un jadeo corto que apenas se desprendía de sus labios, y sus ojos, aquellos ojos que siempre me habían buscado con curiosidad, ahora miraban a través de mí, hacia un punto ciego en el espacio donde solo él podía ver. Yo me dejé llevar por esa marea extraña, sintiendo cómo su cuerpo, aunque fuerte, se despojaba de cualquier rastro de calidez, convirtiéndose en una estatua de hielo que, sin embargo, se movía con una urgencia eléctrica. El desenlace fue abrupto, como un rayo que parte un árbol seco. En el momento en que su intensidad alcanzó el cenit, Julián simplemente cesó. Se relajó de una manera antinatural, dejando que su peso se desplomara sobre la cama con un golpe seco. Pensé que el cansancio, o tal vez una emoción desbordada, lo habían sumido en un sueño profundo. Me levanté, sintiendo un vacío extraño en el pecho, una desorientación propia de quien despierta de un sueño lúcido. Fui al baño, buscando en el agua fría de la llave un ancla que me devolviera a mi realidad de calle y concreto. Al salir, el aire en la habitación había cambiado. Ya no olía al tabaco barato de los pasillos, ni al perfume de las otras, ni a la estela de desinfectante. En su lugar flotaba una fragancia antigua, un aroma a incienso de iglesia mezclado con tierra húmeda después de una tormenta, una mezcla que evocaba santuarios olvidados. Sentí una paz absoluta, un silencio que zumbaba en mis oídos, una calma que me recorría la espalda como un escalofrío reverencial. Fue entonces cuando miré hacia la cama. El hueco estaba ahí. La huella de su cuerpo en la sábana seguía presente, el tejido revuelto, la marca de su peso aún visible, pero él no estaba. No escuché el cerrojo de la puerta, ni los pasos por el pasillo. No hubo rastro de una salida convencional. Simplemente, la realidad había decidido reclamarlo. La rosa blanca, sin embargo, permanecía intacta sobre la almohada.
un testimonio solitario, fría como si acabara de ser cortada de un jardín en el inframundo. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas cuando, a través del cristal de la ventana, el ruido de la metrópoli me alcanzó. Sirenas, el grito de un oficial, el caos de una ciudad que nunca deja de devorarse. Una compañera entró un minuto después. Tenía la cara descompuesta, el maquillaje corrido y un temblor en las manos que no pudo contener. Me miró como si hubiera visto un espectro. Valeria, es Julián, logró articular con la voz quebrada. Fue en su negocio, un asalto, un disparo. Hace horas, Valeria. Me dicen que murió hace horas. El mundo se derrumbó en un segundo. La frialdad de su piel, la urgencia de su tacto, la rosa entregada por una mano que ya no tenía pulso. Todo encajó con una precisión cruel. No fue un hombre el que entró en mi habitación. Fue el último suspiro de alguien que no pudo irse sin terminar de despedirse. Fue el eco de un deseo que se negó a ser borrado por la violencia del asfalto. Abandoné ese lugar poco después, incapaz de seguir sosteniendo las fachadas. Hoy, mi rutina ha cambiado. Visito aquel camposanto en las afueras, donde la tierra es tan dura como la vida que dejamos atrás. Llevo siempre una rosa blanca, una que coloco con cuidado sobre la lápida. Me quedo ahí, en silencio, escuchando el viento, esperando que, en ese lugar donde todo es efímero y donde la muerte siempre gana la partida, aquel visitante encuentre finalmente la paz que ni siquiera la vida pudo darle. Somos solo fragmentos, sombras en una noche eterna, buscando un poco de calor en medio de la nada. La Ciudad de México no duerme, simplemente cambia de dueño. Cuando el sol se pone, el asfalto se convierte en el escenario de una coreografía que pocos conocen, una donde el cansancio se disfraza de elegancia y el agotamiento se esconde tras una sonrisa ensayada. Me llamo Adriana, aunque ese nombre ya se siente como una etiqueta pegada a algo que se desmorona. Llevo años habitando la penumbra urbana, recorriendo las avenidas con el peso de la vida sobre los hombros. No es elección, es inercia. Las facturas no entienden de fatiga, y la realidad es una deuda que nunca termina de pagarse. Mis jornadas son un recordatorio constante de la fragilidad. Los tacones, esas herramientas de tortura que dictan nuestra postura, dejan de ser calzado para convertirse en extensiones de un dolor crónico que sube por los tobillos, se ancla en las rodillas y termina por cementar la columna. Uno aprende a caminar entre miradas de todo tipo, a medir las distancias y a detectar la tensión en el aire antes de que alguien siquiera abra la boca. Esa semana, el desgaste era ya una piel adicional. Sentía que cada fibra de mi ser vibraba con una frecuencia de agotamiento absoluto, una especie de vacío que no se llenaba ni con el descanso ni con el movimiento. Fue en ese estado de vulnerabilidad, donde la intuición se nubla por la urgencia, que la comunicación llegó. El señor Román, un hombre de voz educada, un tono tan impecable que resultaba estéril, propuso un arreglo inusual.
nada que ver con lo cotidiano. 3 noches en un motel de las afueras, un sitio donde el tiempo parece haberse congelado en una luz mortecina y un silencio que más que calmar taladra los oídos. La oferta económica era desproporcionada, un alivio para mis problemas que, aunque hizo saltar todas las alarmas, terminé aceptando. En mi situación, el instinto es lo primero que se sacrifica por la solvencia. El motel era una cápsula del tiempo, un laberinto de pasillos vacíos y moquetas que conservaban la humedad de décadas. El señor Román me recibió con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Había en su expresión una expectativa gélida. Durante la primera noche, el trato fue sencillo. Él en la cama, yo en el sofá, el aire acondicionado marcando el ritmo con un zumbido constante que parecía el respirar de la propia habitación. Intenté convencerme de que era un descanso pagado, pero al abrir los ojos, la realidad me escupió un presagio. En mi mejilla, una mancha de maquillaje oscuro, un tono que jamás habría elegido, se aferraba a mi piel como un sello. Me lavé, me froté hasta el enrojecimiento, pero la sensación de una intrusión invisible permaneció, un rastro de algo que no pertenecía a mi historia. La segunda noche, la duda se transformó en una inquietud punzante. Me desperté con el cuerpo entumecido y al inspeccionar mi espalda, hallé una marca, un cardenal de dedos presionando con fuerza, como si alguien me hubiera sujetado mientras mi mente estaba ausente. Bajé la vista y el horror se me instaló en la garganta. Mis pies estaban cubiertos de una tierra fina, polvorienta, como si hubiera caminado kilómetros por terrenos baldíos mientras mi cuerpo dormía en aquel sofá. Comprendí, con una claridad que me heló la sangre, que no estaba sola en mi propia piel. Mi anatomía funcionaba, pero el timón lo llevaba otra presencia. El terror me instó a huir, pero la curiosidad mórbida, ese instinto de saber qué te está consumiendo, me mantuvo anclada a la tercera noche. La última noche, la determinación me obligó a actuar. Coloqué mi dispositivo para registrar cada segundo, buscando la prueba de mi propia locura. Al revisar la grabación, el suelo se abrió bajo mis pies. El video mostraba una versión de mí que no reconocía. Movimientos espasmódicos, una rigidez antinatural que desafiaba la biomecánica humana. Me levanté del sofá con una fluidez depredadora y me acerqué al señor Román. Entonces, mi boca se abrió, pero el sonido que emanó no era mío. Era una vibración grave, una lengua antigua que erizaba el vello de los brazos. Mirando directo al lente, la entidad que me poseía susurró: «Ya no duermes sola». El señor Román no mostró asombro. Su calma era la de un coleccionista que observa una pieza terminar de acomodarse en su vitrina. Entendí entonces que yo nunca fui el objetivo. Fui simplemente la puerta, el recipiente para algo que esperaba su oportunidad. Salí de ese lugar, pero el encierro me siguió. Regresé a mi hogar, a mis 4 paredes, pero ya no tienen el aroma de mi vida. Ahora, los lapsos son más frecuentes.
Despierto en rincones abandonados de la metrópoli, con la ropa sucia y el recuerdo vago de voces que no son mías. Mis conocidos me observan con miedo, comentando cómo mi mirada se apaga de repente, cómo mi voz cambia y se vuelve ajena, distante, vieja. Vivo en la constante agonía de cerrar los ojos, sin saber quién será la que despierte al amanecer. La intrusión fue silenciosa, una ocupación de terreno que no permite desalojo. Me pregunto cuántas veces más podré recuperar el control antes de que Adriana sea solo un recuerdo borrado por el huésped que, noche tras noche, se asienta más profundamente en mi esencia. El tiempo se agota y cada día que pasa, el espejo me devuelve un rostro que, aunque mantiene mis facciones, ya no reconoce a la dueña del alma que lo habita. La Merced no es un lugar de paso, es un ecosistema que te devora si no aprendes a marcar tus propios límites. Aquí, la noche no es el telón de fondo de una vida glamurosa. Es un campo de batalla donde el cansancio es el enemigo más fiel. Me llamo Belén y he aprendido que en este oficio, la dignidad es lo primero que se negocia para poder cubrir las urgencias de mañana. Tras horas de mantener una postura erguida sobre tacones que se sienten como clavos, el agotamiento no es solo físico, es una erosión del espíritu. Cuando el cuerpo deja de responder, cuando el ruido de la ciudad ya no es sonido, sino un zumbido sordo, es cuando más vulnerable eres. Fue ahí, en ese estado de agotamiento absoluto donde la razón se nubla, cuando el hombre se acercó. No tenía nada de especial. 50 años, una apariencia pulcra que en lugar de inspirar confianza, me puso en guardia. Ofreció un retiro espiritual a cambio de una gratificación que desbordaba cualquier expectativa lógica. Mi instinto, esa voz que nos ha salvado de tantas en la calle, se volvió un grito silencioso en el estómago, advirtiéndome que aquel contrato no buscaba compañía, sino algo mucho más profundo. Sin embargo, la fatiga es una forma de ceguera. La idea de escapar del bullicio, de un refugio fuera del caos, se sintió como una salida. Acepté. El viaje hacia la oscuridad fue una disección lenta de mi libertad. Las luces de la metrópoli se apagaron una a una, dejando paso a una carretera devorada por la penumbra, hasta que la civilización quedó convertida en un recuerdo borroso. La casa se alzaba como una mancha en el horizonte, un caserón que parecía haber sido construido para no ser encontrado. Al cruzar el umbral, el aire cambió de temperatura, volviéndose denso, viciado. Doña Rosa, una mujer cuya vejez parecía tallada en piedra, nos recibió. Su sonrisa no era una bienvenida, sino un inventario. Nos escaneó como quien cuenta ganado. Me internaron en una estancia con el espejo fracturado y el olor a rancio de un tiempo que no debería existir. Allí, otras 2 mujeres compartían el mismo aire viciado, sus rostros espejos de mi propio terror. No hacía falta cruzar palabra. En aquel recinto, el silencio era el lenguaje de quienes esperan su sentencia. La casa era un organismo vivo, una construcción que palpitaba con una lógica propia.
pasos en pasillos que debían estar vacíos, figuras que entraban y salían con rostros vacíos, sin vida tras los ojos. La primera noche, el sueño no fue descanso, fue una rendición ante una voz que no era una plegaria, sino un cántico gutural de Doña Rosa que trepaba por las paredes. Al despertar, el horror se hizo presente en forma de un mechón de cabello ausente, un corte limpio hecho en mi inconsciencia. A las demás les había ocurrido lo mismo. No éramos invitadas, éramos materia prima. Cuando una de las chicas exigió su partida, la respuesta de Doña Rosa, «Nadie se va sin pagar su deuda», pronunciada con la tranquilidad de una sentencia judicial, nos confirmó que la puerta de salida ya no existía. La chica no volvió a ver la luz del día siguiente. La encontramos en la sala central, una ofrenda inerte con marcas que ninguna mano humana debería haber dejado. Aquel espectáculo de frialdad fue el detonante. Mi huida fue un acto de desesperación pura. Corrí por corredores que se estiraban y se torcían como un sueño febril, intentando abrir ventanas que parecían soldadas al muro. Mientras corría, la voz de Doña Rosa resonaba en cada rincón, no cerca, sino omnipresente, susurrando mi nombre, marcando mi rastro como una presa acorralada. El agotamiento terminó por vencerme en la penumbra. Me desmayé, sumida en visiones de manos frías sobre mi garganta. Cuando desperté, el sol de la mañana me cegaba en la carretera. Estaba sola. La casa se había desvanecido, como si la tierra la hubiera engullido. Pero el precio estaba marcado. Llevé la mano a mi cuello y sentí la marca, una cicatriz invisible pero palpable que se negaba a sanar. Regresé a la ciudad, pero no volví como Belén. Ahora, el frío me sigue a casa, cerrando puertas y ventanas en vano. Murmullos ininteligibles acompañan mi soledad y a veces, al mirarme en el espejo, veo a una mujer que no soy yo, habitando mis mismos rasgos. He comprendido que mi cuerpo regresó, pero mi esencia quedó cautiva en aquella ofrenda. Ya no me siento dueña de mis decisiones. Hay lugares donde el trabajo termina con un apretón de manos, pero hay otros, como ese rancho, donde entras para ser consumida. Algo se quedó allí atrás, y con cada día que pasa, esa parte de mí reclama el resto, dejando a la Belén que fui diluirse en el aire frío de mi cuarto, esperando el momento en que, finalmente, el intercambio se complete.